días a todos, amados míos. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Los saludo con la paz de Dios. Y si alguno de ustedes ha traído Biblia, ya que acostumbramos nosotros siempre a andar con Biblia, o la tiene ahí en su teléfono, los invito a que, a modo introductorio, estén buscando allí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, que voy a leer nada más que a modo introductorio, en el versículo número 19, muy breve y muy corto. Me dije el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19, nada más que a modo introductorio e inspirador. Si lo tienen todos, leo entonces el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así su palabra. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y repito esto último, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, digo esto para iniciar, amados míos, porque algo semejante es lo que ha venido ocurriendo durante algún tiempo en ciertos círculos evangélicos que consideran lo cívico y lo político como algo que debe evitarse, o algo que per se es malo. Y digo esto porque al decir eso, al nosotros declarar lo malo o ajeno o no pertinente a nuestra función con lo cívico o lo político, es como si alguien dijese que declara que es malo y que no se debe involucrar ninguna persona en economía. Sin embargo, esta misma persona que dice eso está planeando iniciar un negocio para sustentar a su familia, busca los mejores precios para comprar sus insumos, diseña las mejores estrategias para vender sus productos, administra en forma seria sus ganancias y vive una vida mesurada que le permita ahorrar y proyectarse hacia el futuro personal y de su familia. Pregunto, ¿acaso no es eso hacer economía? Por supuesto que sí. Y digo esto porque si nosotros hacemos un análisis simplemente de nuestra vida como comunidad cristiana, algo sí tenemos que concluir. Es que aun cuando a algunas personas les genera cierta incomodidad este tipo de conceptos, debo aclarar algo. Hasta donde yo veo, y por la experiencia que tengo en los años de ministerio, veo que la totalidad de nuestras organizaciones, la totalidad de nuestras comunidades cristianas, todas se organizan. No veo ninguna que esté desorganizada. Veo otra cosa más. Todas se estructuran. Veo algo más. Todas definen reglamentos. Al mismo tiempo establecen formas de gobierno al interior de la iglesia, ¿o no? Por si fuera poco, además se comunican unas organizaciones con otras. Además tienen opiniones, las dan a conocer. Y además, como en este caso, en ciertas ocasiones se reúnen confederaciones de estas agrupaciones. ¿Para qué? Para ser escuchados y para presentar opiniones. ¿Ante quién? Ante otras autoridades. Y esto en el marco de las ordenanzas municipales y de las leyes de la República. Pregunto, ¿acaso no es esto algo cívico y político? Entonces parece que usted y yo nos encontramos en la misma paradoja mía, que no queriendo encontrarme en cierto ámbito que me genera cierta incomodidad, parece que estoy allí. Y parece que ya lo estoy haciendo y parece que ya soy parte. Frente a esta realidad, amados míos, y tomando como ejemplo mi testimonio y mi experiencia frente a lo que yo denomino la teología, tal vez en realidad mi resistencia a esto sea semejante a la resistencia que algunos tienen frente a lo cívico y lo político, porque más que un rechazo a esto definitivamente, lo que nos genera resistencia y rechazo es resistencia y rechazo al estereotipo que usted y yo y muchos tenemos respecto de cómo es que estos conceptos son definidos. Entonces pareciera ser que lo primero que tenemos que hacer nosotros es aclarar ciertos conceptos. Y tal vez esto se nos presente como algo más amigable. ¿Por qué? Porque para nosotros, cuando consideramos dentro del ámbito de lo malo este tipo de actividades como lo cívico y lo político, es porque lo estamos vinculando a la creación caída y enemiga de Dios. No obstante, la Biblia misma nos muestra que una de las dimensiones del humano es lo político.
Y una de sus responsabilidades es lo cívico. Y aclaro esto último, porque aunque lo cívico en su etimología hace alusión a lo relativo, concerniente y perteneciente a la ciudad o sus habitantes, es decir, los ciudadanos, lo cívico, en palabras bien sencillas, simplemente es todo lo que se refiere al comportamiento respetuoso que un ciudadano debe tener. Ahora, debo aclarar algunas cosas respecto de la palabra del Señor, amados míos, y es que nuestro texto sagrado, la Santa Biblia, que todos nosotros valoramos y que rige nuestra vida, inicia en sus primeras páginas y en su primer capítulo con un acto jurídico. Un acto jurídico y un acto legal. ¿Cómo? Inicia con la constitución de toda la creación del universo. Es eso. Porque en síntesis, eso es Génesis capítulo 1, donde aparecen los decretos y las leyes fundantes de toda la creación. ¿Declaradas por quién? Por Dios mismo, quien se presenta bajo el ropaje del soberano o rey, que expresa a través de sus palabras o decretos el espacio de su soberanía, y no solo eso, sino que también las leyes que rigen su dominio. Y sobre esta base, él también puede ser considerado un juez supremo. Y frente a esto creo que todos decimos amén. Él es rey y él es juez. Ahora, esta idea, amados míos, de un gobierno legal sobre toda la creación, esto es lo que se denomina bíblicamente el reino de Dios. Y esto no es tan solo una realidad, y me refiero al concepto de reino de Dios, algo que se remite para algo del más allá, o que es propio de esa dimensión etérea de la vida que algunos denominan lo espiritual o lo invisible. Es así como en la antropología bíblica, el ser humano, cuando aparece aquí en el capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, surge dentro de un orden legal y asume como razón de su existencia el cumplimiento de sus deberes y derechos dentro de un marco jurídico. Es decir, debe vivir como un ciudadano responsable, debe conocer las leyes que el Creador le ha dado y además debe ser activo en el cumplimiento de estas leyes, porque en eso consiste que vive una vida santa, ética y digna delante del Señor. Ahora, de igual forma, también encuentra definida el ser humano una organización y estructura que debe conservar para beneficio de la humanidad en su crecimiento y expansión. Y aquí me estoy refiriendo al capítulo 1, de los versículos 26, 27 y 28 de nuestra Biblia. Pues esta define los roles de autoridad y las responsabilidades que se deben seguir para coordinar todos los esfuerzos y guiar al colectivo social dentro del orden legal que le permita su continuidad y bienestar de todo el mundo. Esta es la dimensión política del ser humano. ¿Y dónde se encuentra? Si analizamos muy bien en el Génesis capítulo 1. Eso es. Son las bases legales de cómo usted y yo y toda la humanidad debe vivir. Amados, teniendo esto en cuenta, solamente después de Génesis 3, en el primer acto anticívico y de baja política cometidos por Adán y Eva al considerar únicamente el poder y los beneficios personales, es que se introduce el pecado. Pero no solo como una falta espiritual o religiosa, que a veces nosotros lo consideramos así, sino que desde un punto de vista legal, lo que nosotros denominamos pecado es técnicamente un delito. Y todo aquel que comete delito es un delincuente. Y todo delincuente debe ser juzgado. Y si es encontrado culpable dentro de un proceso, debe ser sancionado. Padre Santo, sí, de eso nos está hablando la palabra del Señor. Ahora, la verdad, amado, es que cuando nosotros encontramos con esto, con esta intención inicial de Adán y Eva en este capítulo 3 de buscar el poder por el poder y el beneficio personal, esto sí es definitivamente pecado. Y toda forma cívica o política contaminada de esta forma, igualmente lo es. Entonces parece que hay una dimensión de lo cívico y de lo político que puede ser tanto santo como pecaminoso. Parece que esto nos está aclarando un poco más el punto. Porque, debo agregar algo, a través de toda la Biblia, absolutamente todas las personas que se destacan como paradigmas de fe y de santidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sean mujeres u hombres, absolutamente todos son cívicamente responsables y políticamente íntegros. Lo repito,
cívicamente responsables y políticamente íntegros, es decir, son personas santas. Ahora, en el Antiguo Testamento, todos los padres y grandes reformadores del pueblo de Dios fueron lo que hoy denominaríamos estadistas. Eso es lo que fueron. Tenían una visión panorámica sistémica sabia, dignamente llena de la presencia del Señor, que les permitía tener discernimiento y tomar decisiones pertinentes, coherentes, atingentes y siempre correctas. Esto es lo que expresa la palabra del Señor. Ahora, los grandes líderes de la fe siempre fueron líderes políticos generosos, santos y responsables. Y la Biblia y el judaísmo los llama a este tipo de personas los justos de las generaciones. Y si usted revisa toda la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, parece ser que el Señor a este tipo de personas son aquellas a las que busca. Parece que su misericordia, su bondad, su justicia, ¿va sobre quién? Sobre sus justos. El Señor a quien ampara. El ángel de Jehová, a quien rodea, a quien cubre. A los justos. Es a este tipo de personas. Sin embargo, la mayor virtud de ellos fue no buscar el poder ni las posiciones de beneficio personal, sino haber sido puestos allí por Dios mismo. Porque los mejores líderes políticos son los que nunca quisieron serlo. Porque no es de aquel que quiere, sino de aquel de quien Dios quiere. Y aquí cabe muy bien la máxima que aparece en Efesios 4:11, cuando, como me imagino que ustedes ya todos lo saben, dice la palabra del Señor: y el Señor constituyó a unos tales cosas y a otros tal otra. Ahora, esto quiere decir que para realizar un servicio cívico, político, en santidad, se debe tener lo que nosotros denominaríamos un llamado. Y se podría decir de esta forma que se necesita estar puesto allí por Dios. Si no, no puede ser. Pero, ¿será posible cumplir hoy una función política sin caer en las garras del sistema caído que algunos identifican con los partidos políticos y la práctica política tan desprestigiada hoy? Personalmente, y lo asumo como mi opinión, creo que sí. Pues al igual que los relatos bíblicos, en los institutos donde enseño y que han sido mencionados, he conocido en estos últimos 20 años hombres y mujeres que solo por voluntad de Dios y sus competencias profesionales y sus calidades personales han accedido a posiciones de gran poder e influencia en diferentes ministerios, poderes del Estado y municipios. En estas aulas he encontrado asesores de ministerios. He encontrado gente que trabaja en las subsecretarías ministeriales. Aquí. En estas aulas han pasado personas que por sus manos han pasado los presupuestos de nuestra nación. Han estado aquí en nuestras aulas. Algunas de las leyes que han pasado en estos últimos 16 años, esos documentos han sido pasados por manos de nuestros hermanos, quienes han tenido que revisarlo. Frente a esto, simplemente podríamos concluir dos cosas. O esto es una gran casualidad, o es que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, tiene un plan. ¿Qué será lo correcto? ¿Es casualidad o hay un plan del Señor? Bueno, que el Señor nos ayude frente a esto, porque la verdad es que considero que, así como los grupos políticos, con su limitado poder, y digo limitado poder, quieren poner a su gente en posiciones claves, yo he llegado a la convicción de que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, también Él sabe poner a su gente. Y lo hace. Donde Él quiere y cuando quiere. ¿Pero para qué? Para cumplir lo que Él quiere. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, usted y yo? Bueno, este sí es un desafío. Porque debemos reconocer este tipo de personas que Dios está llamando y capacitarlas para enviarlas a este específico campo de misión. Repito, a este específico campo de misión. En otras palabras, tal vez debemos reconocer nuevas formas de ministerio. Y si esto es así, entonces debemos establecer nuevas formas de capacitación y de discipulado, algunas de las cuales tal vez hoy día no estamos haciendo.
Pero más allá del rol que algunos pudiesen estar cumpliendo por un llamado del Señor, y digo algunos, otra cosa es lo que debemos hacer todos nosotros. Y todos nosotros sí somos llamados a ser responsables en cumplir nuestro rol como ciudadanos. En primer lugar como ciudadanos del reino de Dios y después como ciudadanos de la nación en que vivimos. Y no para definir ni construir el país que queremos, como algunos dicen, sino para construir el país que Dios quiere y que Dios define. Frente a eso yo digo, amén. Ahora, ¿puede ser compatible la responsabilidad en un sistema legal divino y otro humano al mismo tiempo? Claro que puede ser. En el pacto de Dios con Noé, y aquí me refiero al Génesis, capítulo desde el 7 al 9, se establece un sistema legal que deben cumplir todas las naciones, y aquí me estoy no solamente pensando en Israel. Y este sistema, y este pacto, está constituido por 7 leyes, que algunos denominan las leyes noagias. Ahora, las primeras 5 de estas leyes son muy semejantes a los 10 mandamientos que ustedes y yo conocemos, porque dicen no idolatrar, no cometer homicidio, no robar, no cometer adulterio, no maldecir el nombre del Señor. Pero la sexta de estas leyes se refiere a establecer un sistema jurídico eficiente. Es decir, cada nación puede definir de acuerdo a su cultura su sistema legal, siempre y cuando no transgreda las primeras 5 de estas leyes con todas sus implicancias. Ahora, para no hacerlo, se debe tener más que simplemente una visión espiritualista, religiosa, mística de la palabra del Señor. Como bien se refleja en la Escritura, los grandes maestros de la palabra del Señor, si aparecieran hoy día y nosotros los escucháramos, tal vez diríamos, esta gente son abogados. Porque efectivamente es así. Por esa razón es que la interpretación de la palabra del Señor, cuando se requiere definir asuntos muy importantes, al menos en el judaísmo, lo que se busca es encontrar un experto en la halajá. ¿Y qué es eso, la halajá? La ley judía. Y es analizar el contexto bíblico como una ley, la ley del Señor. Digo algo más. Para el pueblo de Israel, esta fue su tensión permanente bajo la influencia de múltiples imperios. Pero ellos lo definieron muy bien, así como lo resolvió Pedro y Juan en las primeras palabras al inicio de este relato. Cuando después de ser azotados por las autoridades de Jerusalén, ellos dicen, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Se puede cumplir la legislación vigente? Claro, si es que esta está subordinada a la legislación divina. Sin embargo, vivir responsablemente, como es nuestro anhelo, debo decirles algo, esto tiene un costo. Pues como dice Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto lo dice en un contexto judicial. No lo está diciendo en un contexto de un cantón de calle proclamando el Evangelio a la gente que va pasando. Se refiere aquí en un contexto de gente que está siendo acusada y que deben declarar la palabra del Señor. Y dice, teniendo buena conciencia para que los que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Debemos saber, como ya les decía, que toda decisión, que toda acción tendrá consecuencias sociales y consecuencias políticas. Como en el caso del ciudadano romano Pablo, a quien sus padres llamaron inicialmente Saúl, ese era su nombre original. Y él, en una de sus epístolas, escribió lo siguiente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido puestas. Y algunos lo interpretan de muchas formas hoy día. Debo decirles algo, este hombre fue coherente hasta la muerte con su convicción. ¿Saben por qué? Porque este hombre que está diciendo que se debe someter a las autoridades superiores, precisamente estas mismas autoridades superiores muy corruptas que decidieron que él era culpable en un proceso judicial injusto. Y declararon la pena de muerte para él. ¿Y saben lo que dice Pablo frente a esto? Dice, yo sé que ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
¿Y saben lo que hace? Mucha coherencia este hombre. Lo que él predica, él mismo lo asume y pone la cabeza. El punto está, nosotros ¿estaremos hoy dispuestos a poner la cabeza? Finalmente, ¿qué diremos de Jesús, nuestro Redentor? Que según nosotros, o algunos de nosotros, nunca se inmiscuyó en política. Esto en realidad es bastante extraño porque la interpretación de sus palabras y de sus actos fueron interpretadas por sus contemporáneos como políticos. Y así fueron los cargos y asimismo la sentencia que él sufrió. Y para quienes se preguntan, ¿qué habría hecho nuestro Señor hoy día en algunas circunstancias como esta? ¿Habría evadido pagar el metro? ¿Habría salido a la calle? ¿Habría dado alguna opinión? ¿Habría posteado algo el Señor? Debo decir lo siguiente, lo que dice la Escritura. El Señor Jesús, nuestro Mesías y Rey, es paradigma de una vida cívica responsable porque vivió y trabajó como carpintero en Galilea y muy probablemente pagó siempre sus impuestos, aunque vivía en un pueblo muy humilde. Cumplió la responsabilidad legal y financiera de sostener a su madre, aún hasta la muerte. Y aunque sabía que el templo era una cueva de ladrones, probablemente no solo fue allí al templo a enseñar, sino que entregaba allí su diezmo. Sí, porque él cumplía la ley. Y aunque sabía que los fariseos abusaban y despojaban a los humildes, es probable que cumpliera con el dinero que debía dar a los líderes de la sinagoga donde él las visitaba. Nunca se negó a dar limosna a los necesitados, aunque algunos eran unos truanes. Y aunque Roma era el imperio que podría haber servido en el primer siglo para prefigurar el reino de las tinieblas, aún así Jesús pagó sus impuestos sin ningún inconveniente. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Como he señalado, todos nuestros actos tienen consecuencias, amados. Y aunque Jesús fue el único justo, fue arrestado, procesado y sentenciado injustamente. Y por ser justo hasta el final, es que alcanzó la victoria. Repito, por ser justo hasta el final, es que alcanzó la victoria. Al final de mis palabras, deseo concluir con esto. Los problemas de una nación no están en la forma de su administración, en el régimen de gobierno o en el modelo que se utilice. El problema radica en el corazón del ser humano. Esto es lo que lo vicia y corrompe todo. Por lo tanto, ¿cuál sería la única garantía para que un modelo sea de real bienestar para todos? Propongo que sea ejecutado por al menos una mayoría con corazón sano y santo, mientras al mismo tiempo se proclama el Evangelio que transforma los corazones por ciudadanos informados, sabios, valientes y comprometidos, alzando la voz en el nombre del Señor. Y si creemos desde nuestra posición que las demás están haciendo muy mal las cosas en estos momentos tan dramáticos, tal vez sería la oportunidad para evaluarnos a nosotros mismos y tratar de cumplir nuestra responsabilidad en este mundo, porque ser luz y sal en esta tierra no se refiere solamente a hablar del Rey que salva, sino a mostrar su reino con nuestra vida de obediencia y responsabilidad. Pues, aunque estamos en este mundo, usted y yo sabemos que no somos de este mundo. Sin embargo, el Señor nos ha hecho responsables de este mundo. Sin embargo, amados míos, el mismo Rey que anhelamos y que ha de volver por nosotros, lo primero que hará cuando regrese es pedirnos cuenta por lo que hemos hecho aquí. Tal vez, porque para algunos las cosas van de mal en peor, es que el mismo Rey que nos salvó, nos ha puesto para reedificar las ruinas antiguas, levantar los asolamientos primeros, restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, porque sin importar cuánto otros destruyan, nosotros tenemos la responsabilidad de reconstruir. Y tenemos el explícito deber de construir sociedad, y para eso el Señor nos ha dado autoridad y poder. Y parafraseando las palabras de Mardoqueo a Esther, ¿quién sabe, amados míos, si para esta hora, cuando tantas cosas importantes se deciden en nuestro país y en el mundo, es que hemos llegado a este lugar donde Dios nos ha puesto hoy? Cierre sus ojos.